Episodio 1. El susurro bajo la pintura. Clara no creía en milagros. Llegó al convento de San Lázaro con el objetivo claro de restaurar una antigua pintura olvidada por el Vaticano. El encargo era simple: limpiar el polvo de siglos, reforzar el lienzo y devolverle el brillo al Cristo crucificado que colgaba detrás del altar mayor. Un cuadro que, según los registros, nadie había tocado desde 1891. Desde su llegada, el aire se sentía espeso, cargado de un silencio que no era natural. Las monjas que habitaban el convento hablaban poco y rezaban aún menos. Solo una de ellas, Sor María del Rocío, se atrevió a advertirla con voz baja y mirada esquiva. Ese cuadro escucha, pero no todo lo que oye es oración. Clara sonrió por cortesía, aunque en su interior solo hubo escepticismo. Era restauradora, no creyente. La primera noche, no pudo dormir. El viento silbaba a través de las ventanas rotas, y los tablones del techo crujían como si caminaran sobre ellos. A las 3:03 de la madrugada, sin saber por qué, Clara se levantó y bajó a la capilla. El cuadro estaba allí, cubierto con una sábana blanca. Se acercó lentamente, sintiendo como cada paso resonaba con más fuerza en su pecho que en el suelo. Acarició el borde del marco con la yema de los dedos. Y entonces, lo oyó. Un susurro, apenas audible, que emergió desde detrás de la tela. Reza, pero con lo que escondes. Clara retrocedió de golpe. Miró a su alrededor. Estaba sola, con manos temblorosas. Retiró la sábana. El rostro de Cristo, aunque desgastado por el tiempo, tenía una expresión serena. Pero algo en sus ojos, algo le pareció mal. No era tristeza, no era compasión, era atención, como si no estuviera retratado, como si la estuviera observando. Confundida, Clara murmuró una oración que había olvidado desde la infancia. Al terminar, juraría que la boca del Cristo se curvó, apenas, como si hubiera escuchado algo que le agradaba, o algo que le prometía más. Corrió de regreso a su habitación sin mirar atrás. Esa noche, soñó con clavos que atravesaban sus manos, pero no sentía dolor, solo una extraña paz, y la voz del cuadro susurrándole al oído: ahora ya no puedes dejar de orar. Episodio 2. El primer cambio. Clara despertó empapada en sudor, con las sábanas enredadas en sus piernas y las muñecas ardiendo como si algo invisible las hubiese apretado toda la noche. Al mirar sus manos bajo la tenue luz de la madrugada, notó dos marcas rojas, circulares, en el centro de sus palmas. No dijo nada. No aún. Bajó temprano a la capilla, decidida a convencerse de que lo de anoche había sido solo producto del insomnio, el cansancio, o quizás una sugestionada imaginación. La sábana seguía en el suelo, donde la había dejado, y el cuadro, colgado, parecía no haber cambiado. Pero cuando lo miró de cerca, sintió un vértigo repentino. Cristo ya no tenía la misma expresión. El rostro seguía sereno. Sí, pero su mirada, antes al cielo, ahora se dirigía hacia abajo, justo donde Clara se había arrodillado para rezar. Era como si el lienzo hubiera registrado su presencia y la estuviera juzgando. «¿Lo ves, verdad?», dijo una voz a su lado. Clara se sobresaltó. Era Sor María del Rocío. «¿Ver qué? Que ya no mira a Dios. Te mira a ti». Clara intentó reírse, restarle importancia, pero algo en el tono de la monja le heló la sangre. «¿Quién pintó esta obra?». «Nadie lo sabe. Solo que apareció colgado después de una misa, donde nadie habló, pero todos salieron llorando». La restauradora fingió volver al trabajo. Limpió el marco con delicadeza. Evitó mirar directamente al Cristo, pero era inútil. Cada vez que parpadeaba, sentía sus ojos clavados en ella, no en su rostro, en su alma. Aquel día, Clara evitó rezar, pero esa noche, el sueño volvió, y esta vez, no solo estaba ella en la cruz. A su alrededor, había sombras, sombras con hábito, con labios manchados de sangre y ojos brillantes como fuego. Cantaban en un idioma antiguo, y entre cada estrofa, el Cristo del cuadro parpadeaba. Al despertar, Clara se encontró frente al espejo, de rodillas, y sus labios, por sí solos, pronunciaron una oración que no conocía, en una lengua que nunca había aprendido. Desde el pasillo, alguien la observaba por la rendija de la puerta, y sonreía. Episodio 3. La oración del silencio. Clara no habló en todo el desayuno, ni una palabra, pero algo dentro de ella gritaba. Sor María del Rocío la observaba desde el otro extremo del comedor, entre cucharadas de sopa aguada y plegarias susurradas. Nadie más parecía notar la tensión en los hombros de Clara, ni cómo sus dedos se movían bajo la mesa, dibujando una cruz invertida en la tela del mantel sin que ella lo supiera. Cuando terminó,
La monja se acercó con un cuaderno viejo y cerrado con un lazo de hilo negro. «Esto es lo único que quedó de Sor Eugenia», le susurró. Fue la última que rezó en voz alta frente al cuadro. Desde entonces, nadie se atreve. Clara lo tomó, desconfiada. «¿Qué le pasó?» «Desapareció». «¿Murió?» «No, solo desapareció. Una mañana. Su cama seguía tendida, pero su rosario estaba frente al cuadro, quemado. Aquella noche, Clara esperó que todas durmieran y bajó a la capilla con el diario entre las manos. El silencio era más espeso que de costumbre. El aire olía a incienso seco y algo más, como metal oxidado. Se arrodilló frente al Cristo. Ya no lo miraba. Le sonreía. Una sonrisa leve, casi imperceptible, pero imposible de ignorar. Clara sintió que debía rezar, pero la garganta se le cerró. No podía. Algo en su interior se lo impedía. Entonces, abrió el diario. Las primeras páginas eran oraciones comunes, anotaciones rutinarias, pensamientos piadosos. Pero a partir de la mitad, la caligrafía cambiaba. Se volvía temblorosa, más rápida. Aparecían frases en latín mezcladas con símbolos extraños. Y entre todas esas palabras deformes, una línea resaltada en rojo. Si rezas con la lengua de los hombres, Él escucha. Pero si oras con el silencio del alma, Él responde. Clara cerró el diario de golpe. La capilla se oscureció de repente, como si la luz de las velas hubiese sido absorbida. Una brisa helada recorrió sus brazos. Y fue entonces cuando lo sintió. Un aliento tibio. Detrás de su oído. Una voz sin palabras. Una presencia que no venía del cielo ni del infierno. Clara cayó de rodillas. Y sin pronunciar ni una sola sílaba. Su mente entera se convirtió en oración. El Cristo, en el cuadro, abrió los labios. Solo 1 milímetro. Pero suficiente para que el silencio gritara. Episodio 4. Cristo ya no sufre. Clara no bajó a desayunar. Las monjas no preguntaron. Desde la noche anterior, sentía algo diferente en su cuerpo. No era enfermedad. Era otra cosa. Como si alguien más estuviera rezando desde dentro de su pecho. Como si su alma se hubiera abierto y no pudiera cerrarse. Al atardecer, incapaz de resistir la atracción, volvió a la capilla. Y ahí lo vio. Cristo ya no sufría. No había rastros de dolor en su rostro. No había tensión. No había tristeza. Sus cejas se habían relajado. Sus labios ya no estaban entreabiertos en agonía, sino curvados, en una leve sonrisa. Pero no era de amor. Era de complicidad. Clara se acercó temblando. No quería tocar el cuadro, pero algo la obligaba. Puso la mano sobre el marco y, por primera vez, notó que la pintura estaba tibia, como si tuviera sangre. Sor María apareció a su lado sin hacer ruido. «Lo entiendes ahora, ¿verdad?» Clara asintió sin hablar. Cristo ya no carga la cruz. Ahora carga otra cosa. Algo que alguien le entregó en una oración sin palabras. La restauradora sintió un escalofrío que le recorrió la columna como un látigo invisible. ¿Qué le dieron? Un secreto. Clara tragó saliva. ¿Qué secreto? Uno que no se puede confesar. Solo ofrecer. La monja se fue, dejándola sola. Clara cayó de rodillas. No sabía qué rezar. Pero no importaba. El cuadro ya sabía lo que guardaba. Y ahora lo compartían. Fue entonces cuando ocurrió algo imposible. Las llagas de las manos de Cristo desaparecieron. Los ojos del cuadro parpadearon una vez. Y desde los labios pintados, brotó una gota de aceite, que cayó al suelo con un leve plop. Clara la tocó. Era espesa. ¿Caliente? Olía a incienso y a carne quemada. Al salir de la capilla, se encontró con la hermana Teresa llorando en el pasillo. ¿Qué ocurre?, preguntó Clara. La monja la miró con horror. El padre Abel se ha arrodillado frente al cuadro hace unos minutos. Y al levantarse, ¿qué? ¿Se reía? Se reía como si estuviera borracho de algo. Y gritaba. Cristo ya no sufre, ahora disfruta. Episodio 5. La sangre en el marco. El amanecer llegó cubierto de un silencio antinatural. Ni el canto de las aves, ni los pasos suaves de las monjas interrumpieron la quietud. Clara, incapaz de dormir, bajó a la capilla antes del primer rezo. Algo la llamaba. Algo la empujaba a ver si el rostro de Cristo había cambiado, otra vez. Y lo había hecho. La sonrisa seguía allí, pero ahora era más marcada, casi triunfante. El brillo en los ojos pintados parecía húmedo, como si algo dentro del cuadro respirara. Pero lo más inquietante no estaba en el lienzo. Estaba alrededor del marco. Pequeñas gotas secas, de un rojo oscuro, descendían como lágrimas desde las esquinas inferiores. Clara pensó que era barniz oxidado, pero al rozarlas con un pañuelo blanco, la tela se tiñó como si hubiese tocado sangre.
No era pintura. Era real. Y no estaba allí la noche anterior. Escuchó pasos. Se giró rápidamente. Era Sor Lucía, la más joven del convento, con el rostro pálido y temblor en las manos. Lo vi anoche, murmuró. Cuando nadie miraba, el cuadro sangró. Clara entrecerró los ojos. ¿Cómo sabes que no lo soñaste? Porque mis rodillas aún están marcadas, dijo, alzando el hábito y mostrando dos moretones oscuros y simétricos. Clara se acercó al altar, buscando respuestas. Necesitaba entender qué estaba despertando en ese lugar. Al tocar el borde inferior del marco, sintió una punzada en el dedo índice. Una astilla le abrió la piel, y su sangre cayó. Una gota mínima, sobre la peana de piedra. Fue suficiente. El cuadro vibró levemente. El Cristo parpadeó, y algo nuevo apareció sobre el pecho pintado, una mancha. Como si el corazón del Salvador se hubiese inflamado por dentro. Esa noche, Clara no volvió a su habitación. Se quedó en la capilla, sentada, observando. A medianoche, escuchó una voz que no venía de los pasillos ni del convento. Venía desde dentro del marco. El sacrificio ha comenzado. Faltan 11 oraciones. Clara se levantó bruscamente. No había nadie. Pero al volver la mirada, en la base del cuadro, donde antes había solo polvo, encontró un nombre escrito en sangre seca. Eugenia. Episodio 6, el diario de la desaparecida. El nombre escrito en sangre no dejaba de arder en la mente de Clara, Eugenia. No era una coincidencia. Ese era el nombre que aparecía en la advertencia de Sor María del Rocío. La monja que había desaparecido tras orar en voz alta frente al cuadro. La que nadie volvió a ver. La que todos fingían haber olvidado. Clara se encerró en el archivo del convento. Un cuarto húmedo y olvidado donde los documentos antiguos se amontonaban en cajas carcomidas por la humedad. Buscó durante horas sin saber bien qué. Hasta que encontró un pequeño baúl de madera negra, con una inscripción casi borrada. No abrir si el cuadro sonríe. El candado estaba oxidado, pero no cerrado. Lo abrió. Dentro había un rosario calcinado, una vela sin estrenar, y un cuaderno encuadernado en cuero rojo oscuro. Las páginas estaban desgastadas por el tiempo, pero la tinta aún resistía. Era el diario de Sor Eugenia. La primera página estaba escrita con una caligrafía pulcra, casi infantil. Hoy me toca limpiar la capilla. El Cristo parece mirarme, aunque nadie me cree. Clara pasó las hojas. Día tras día. Las entradas se volvían más densas, más cargadas. La voz de Eugenia pasaba de la devoción al miedo. He rezado 3 veces en silencio. Y el cuadro ha cambiado. La última vez, sentí que me devolvía la oración. No sé si es Dios, o algo que se hace pasar por él. Pero fue la última página la que hizo temblar a Clara. Hoy pronunciaré la oración completa. La que escuché en sueños. Si el cuadro cambia de nuevo, significará que me ha aceptado. Y si me acepta, entonces dejo de ser suya. Y paso a ser parte de él. No había firma. Solo una palabra final. Escrita con tinta corrida por lágrimas secas. Perdón. Clara cerró el diario, con el corazón golpeando como un tambor dentro del pecho. Al girarse para salir, notó que la vela sin estrenar estaba encendida. Sin cerillas. Sin llama. Encendida. La cera goteaba lentamente sobre la tapa del baúl, dibujando una cruz invertida. Y entonces lo comprendió. Sor Eugenia no había desaparecido. Ella había sido absorbida. El cuadro no era una pintura. Era un altar. Un recipiente. Una puerta. Episodio 7, la penitencia empieza. Desde que leyó el diario de Sor Eugenia, Clara sintió que algo dentro de ella había cambiado. Como si cada página del cuaderno se hubiera grabado. No en su memoria, sino en su piel. Y cada palabra escrita, cada ruego silencioso, parecía tener un eco vivo dentro del convento. Las monjas comenzaron a comportarse de forma extraña. Sor Lucía caminaba descalza por los pasillos en plena madrugada, murmurando frases sin sentido. Sor Angélica, que solía rezar sola en el jardín, fue hallada arrodillada frente a la cocina, con los ojos vendados y las manos cubiertas de cera. Pero lo peor fue lo de Sor Estrella. Todo empezó con una confesión. La joven monja entró a la capilla una noche. Rota por dentro. Había escondido un pecado. Algo que jamás se atrevió a revelar en voz alta. Clara la encontró temblando frente al cuadro, con las manos en el rostro, llorando como si el alma se le partiera en dos. No quiero rezar, decía. No quiero que él sepa. Clara se arrodilló a su lado, en silencio. Entonces, Sor Estrella empezó a orar, palabra por palabra. Confesó lo que había enterrado por años. Un deseo prohibido. Una culpa que la perseguía desde antes del hábito. Cuando terminó, el cuadro reaccionó. La sonrisa de Cristo desapareció.
Sus ojos se entornaron. Y una sombra se extendió desde el marco hacia el suelo de piedra. Una sombra con forma de cruz, invertida. Clara gritó. Las velas se apagaron. Y cuando la luz volvió, Sor Estrella yacía en el suelo. Muerta. Pero con una expresión extrañamente serena. Como si hubiera sido liberada de un peso que el mundo no entendía. Clara se acercó al cuerpo. Y entonces lo notó. Los labios de la joven formaban una leve sonrisa. La misma que tenía el Cristo en el cuadro 2 noches antes. La penitencia, susurró Sor María del Rocío. Detrás de ella. ¿Qué dices? El cuadro no busca oraciones. Busca penitencias sinceras. Y las reclama. Clara retrocedió. Con el corazón al borde del colapso. ¿Estás diciendo que lo que pasó fue una especie de ofrenda? Sor María la miró fijamente. El sacrificio apenas comienza. Hija, ¿y el Cristo? Ya no muere por nosotros. Ahora, nosotros morimos por él. Episodio 8, la oración al revés. Clara no durmió esa noche. El cuerpo de Sor Estrella había sido retirado sin ceremonia. Sin rezos. Sin campanas. Nadie mencionó su nombre durante el desayuno. Era como si la muerte fuera rutina. Como si el convento hubiese aceptado que el precio de vivir allí era morir por dentro. Pero Clara no estaba dispuesta a callar. Volvió al diario de Sor Eugenia, buscando con desesperación aquella oración completa de la que hablaba la monja antes de desaparecer. No la encontró escrita en ninguna parte. Solo un pasaje confuso, casi poético. Si la luz no responde, voltea la plegaria. Si Dios calla, ora al revés. Al principio, Clara pensó que era una metáfora. Pero cuanto más leía, más comprendía, la revelación no estaba en lo que se decía, sino en cómo se decía. Esa misma noche, se encerró en la capilla. Las velas encendidas proyectaban sombras largas, como dedos extendidos desde el infierno. El Cristo en el cuadro la observaba, o quizás la esperaba. Clara respiró hondo y comenzó a rezar. Al revés. No solo las palabras, sino el orden. El amén fue lo primero que pronunció. Luego deshizo el Padre Nuestro. Frase por frase. Como quien desarma una bomba. Y algo ocurrió. La pintura se tensó. El rostro de Cristo se endureció. Como si un dolor viejo hubiese regresado. Sus labios parecían querer abrirse. Pero no podían. Sus ojos lloraban. Pero no lágrimas comunes. Lágrimas negras. Una gota cayó sobre el altar, quemando la madera como ácido. Clara retrocedió. Pero no se detuvo. Continuó orando en reversa. Con voz firme. Como si esa versión invertida de la fe la empoderara. Y entonces, el cuadro habló. No con sonido, sino con letras. En la base del marco. Grabadas en carne viva. Apareció una frase que no estaba allí antes. Tu alma ha sido escuchada. Ahora, escúchala tú. Clara cayó de rodillas. Pero no por miedo, sino porque en su cabeza comenzó a escucharse a sí misma. Pero no era su voz actual. Era la voz de una niña, de 6 o 7 años, rezando entre lágrimas. Clara recordó. Recordó lo que había borrado. La noche en que rogó a Dios que se llevara a su madre en lugar de a su padre. Y al día siguiente, su madre murió. Nunca lo confesó, pero el cuadro lo sabía. Y lo había esperado todo este tiempo para cobrarse la oración. Episodio 9, las voces dentro del marco. Clara ya no podía distinguir con claridad qué pensamientos eran suyos y cuáles no. Desde que rezó al revés, una presencia constante murmuraba dentro de su mente. No eran frases completas, eran retazos de voces. Recuerdos que no le pertenecían. Oraciones distorsionadas por el tiempo y el arrepentimiento. Durante el almuerzo, varias monjas comenzaron a comportarse de forma errática. Sor Teresa se desmayó al bendecir la comida. Sor Marta rompió su rosario en pleno rezo. Y Sor Lucía, con la mirada vacía, murmuraba una sola palabra una y otra vez. Escúchame, escúchame, escúchame. Clara entendió que no era la única. Las voces no solo hablaban dentro de ella, también hablaban dentro del marco. Esa noche, decidió comprobarlo. Se coló en la capilla cuando el convento dormía. Apagó todas las luces. Se sentó frente al cuadro y cerró los ojos. No rezó. No tocó el diario. Solo esperó. Primero, solo hubo silencio. Después, un leve crujido, como madera cediendo bajo un peso invisible. Y entonces, las escuchó. 1, 2, 3, decenas de voces. Mujeres, hombres, niños, todas diferentes. Algunas suplicaban, otras lloraban, algunas se reían, pero todas, sin excepción, hablaban con el mismo eco. Con el mismo vacío que solo puede encontrarse en lo que ha sido encerrado durante mucho tiempo. Una voz se destacó entre las demás.
Clara la reconoció al instante. Clara, hija, ¿por qué me pediste eso? Su madre. La voz era idéntica. No una imitación. No un recuerdo. Era ella. Clara rompió en llanto. No lo sabía. Mamá, era una niña, tenía miedo. Pero Dios sí sabía. Y él escucha a los inocentes con más fuerza. Las demás voces se intensificaron. Voces de otros muertos. De otras monjas que ya no estaban. De penitentes desconocidos. De niños. De padres. De pecadores. El cuadro vibraba suavemente. Como si esas voces no salieran de él, sino que vivieran dentro. Y en el centro de todo, una voz nueva. Masculina, profunda, atronadora sin necesidad de gritar. El alma que guarda su culpa. Me pertenece. La que la libera, me alimenta. Clara abrió los ojos. Aterrada. La sonrisa del Cristo había desaparecido. Ahora reía. Una risa congelada. Pentada, y sin embargo tan viva que parecía llenar toda la capilla. Y justo debajo del marco, en letras escritas con sangre fresca, una nueva frase. Faltan 8. Episodio 10, el rostro que juzga. Desde aquella noche, Clara ya no podía mirar directamente al cuadro. No por miedo, sino porque ahora le devolvía la mirada. Cada vez que entraba a la capilla, el rostro de Cristo parecía haber cambiado. No eran movimientos evidentes. No eran milagros abiertos. Eran transformaciones sutiles, íntimas, personales. Cada monja veía algo distinto. Sor Marta, que siempre ocultó su odio por su hermana, veía un Cristo de ojos llorosos, pero con una expresión de desprecio. Sor Lucía, marcada por un amor prohibido que jamás confesó, veía a un Cristo inclinado hacia adelante, como si escuchara un secreto. Y Clara ya no veía a un Salvador. Veía a un juez. Un rostro tenso. Cejas fruncidas. Boca cerrada con fuerza. Una expresión no de redención, sino de veredicto. Una tarde, durante la oración comunitaria, Sor María del Rocío se levantó de golpe y señaló el cuadro con el dedo tembloroso. Él me juzga. Él sabe lo que hice. Las demás se quedaron inmóviles. Clara corrió hacia ella. ¿Qué estás diciendo? Lo miré. Y vi el rostro de mi padre muerto. Él me juzga con los ojos de quien más me dañó. Y sin decir más, salió corriendo por el pasillo. Nunca más la volvieron a ver. Clara pasó esa noche frente al cuadro. En silencio. Esta vez, no rezó. Solo esperó. Como si el cuadro respirara su presencia. Una nueva mueca apareció en el rostro de Cristo. No era ira. No era perdón. Era expectativa. Como si supiera que Clara aún no había dicho la verdad completa. Como si esperara el resto. Ella tembló. Sacó una hoja en blanco. Escribió una frase que llevaba años enterrada en su interior y la colocó frente al altar. Una frase que jamás se atrevió a decir ni siquiera en sus pensamientos. Y entonces ocurrió. El rostro del Cristo sonrió levemente. Pero con la satisfacción de quien ha atrapado algo que perseguía desde hace tiempo. La vela del altar se encendió por sí sola. Y en la base del marco, una nueva frase apareció. Escrita en cera derretida. 7. El cuadro no buscaba oraciones. Buscaba culpas confesadas con el alma desnuda. Y las contaba. Episodio 11, la noche en que lloró. Llovía con furia esa noche. El viento azotaba los vitrales del convento como si el cielo quisiera entrar a reclamar algo que le fue arrebatado. Clara, sola en la capilla, observaba el cuadro en silencio. La vela que ardía desde hacía días seguía consumiéndose lentamente. Como si no necesitara cera para seguir viva. El rostro de Cristo, que días antes la juzgaba, ahora parecía cansado. Como si cada confesión sincera dejara en él una marca invisible. A la medianoche, ocurrió. Una sola lágrima, espesa y oscura como tinta, descendió del ojo derecho del Cristo pintado. Clara se levantó de un salto. No había viento dentro de la capilla. Y sin embargo, las llamas de las velas temblaban. El aire olía a incienso y a sangre. La lágrima siguió bajando, rozando la mejilla, atravesando la barba pintada, hasta caer lentamente sobre el altar. Y en ese preciso instante, una campana sonó. No era hora de misa. Y nadie había tocado la cuerda. Clara corrió por el pasillo, guiada por el eco metálico de aquella campanada siniestra. Al llegar al confesionario, lo encontró abierto de par en par. Las cortinas estaban desgarradas. Y dentro, desplomado sobre el reclinatorio, estaba el padre Abel, muerto. Sus ojos abiertos miraban al techo con expresión estática. Sus labios formaban palabras sin sonido. Y en su frente, marcada con ceniza húmeda, una palabra escrita con dedo tembloroso: perdonado. Clara retrocedió, impactada. Y entonces lo vio.
en la pared detrás del confesionario, donde antes solo había una cruz de madera. Ahora había un pequeño retrato, pegado con cera, una reproducción en miniatura del cuadro de Cristo. Y el Cristo de ese retrato también lloraba. Esa noche, el convento entero se despertó. Las monjas, una a una, se dirigieron a la capilla. Ninguna habló, todas sabían lo que había pasado. Cada una llevaba dentro una oración no dicha, una culpa que había dormido demasiado tiempo. Y ahora, el Cristo exigía, no solo escuchar, sentir, cobrar. Clare, de pie ante el altar, sintió que la mirada del cuadro se volvía más pesada que nunca. Y en la base del marco, con sangre aún fresca, apareció 6. Episodio 12, la última oración. El convento ya no era un lugar de fe, era una trampa de voces, un altar sin escapatoria. Clara no dormía, no comía, apenas respiraba. Cada rincón del convento parecía susurrar su nombre, pero no con cariño, sino con hambre. Desde la muerte del padre Abel, nadie más osó acercarse al cuadro. Nadie, excepto ella, porque Clara lo entendía ahora, no se trataba de milagros, ni de apariciones divinas. El cuadro no mostraba a un Cristo misericordioso, mostraba a un Dios antiguo, uno que nunca perdonó. Esa noche, mientras las demás monjas rezaban en sus celdas, ella volvió a la capilla, decidida a terminar con todo. El rostro del Cristo estaba distinto. Ya no sonreía, no juzgaba, esperaba. Sobre el altar, el diario de Sor Eugenia estaba abierto en una página que Clara jamás recordaba haber leído. Solo había una frase: el cuadro no absorbe oraciones, las devuelve. Y debajo, garabateado con trazos desesperados: cuando la última sea dicha, el rostro se abrirá, y lo que sangra, hablará. Clara cayó de rodillas. Por primera vez. No dudó, no tembló, no ocultó nada. Y entonces la dijo. La oración completa. Aquella que tantas antes intentaron. Aquella que nadie terminó. No eran palabras comunes. Eran recuerdos transformados en sonido. Pecados confesados con la médula. Deseos rotos. Miedos de infancia. Culpas olvidadas. Todo salió de su garganta como un fuego sagrado. El cuadro tembló. Las velas estallaron una a una. La capilla se oscureció. Y una grieta cruzó el lienzo de arriba abajo, partiendo el rostro del Cristo justo por la frente. Clara gritó, pero no de miedo, sino de alivio, porque en medio de esa oscuridad absoluta, por fin escuchó su propia voz en paz. Y luego, un murmullo colectivo, como si todas las oraciones no dichas, las de generaciones enteras, salieran al fin por la boca de ese cuadro rajado. Y lo último que vio, antes de desmayarse, fue que la sangre del marco goteaba al suelo formando una palabra. 0. Episodio 13, el cuadro que ya no está. Clara despertó tendida en el suelo frío de la capilla. La vela que siempre ardía se había apagado. La grieta que cruzaba el cuadro ya no estaba allí. Pero lo más inquietante no fue eso. El cuadro, simplemente, había desaparecido. No colgaba del altar. No estaba recostado. No había restos de marco, ni manchas de sangre, ni una sola señal de que algo hubiese estado allí durante siglos. Como si nunca hubiese existido. Solo quedaba la pared desnuda. Y frente a ella, el suelo manchado con la palabra 0, escrita en sangre seca y resquebrajada. Clara se levantó tambaleando, con los ojos húmedos, el alma exhausta. Cruzó la capilla como una sombra. Tocó la pared, fría, inerte, silenciosa. Las monjas comenzaron a entrar, una a una, alertadas por el vacío que sentían en el aire. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió. Solo Sor Lucía, con los labios partidos y los ojos abiertos de par en par, se atrevió a susurrar: ¿Dónde está él? Clara no respondió. Solo se volvió hacia ellas con una calma extraña, casi inhumana. ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Ya no hay más oraciones que cobrar. Sor Marta se arrodilló y comenzó a llorar. No de dolor, sino de vacío. ¿Y ahora, qué somos? Clara miró sus propias manos. Ya no temblaban, pero tenían algo diferente. Un pulso, un calor. Como si algo del cuadro se hubiese quedado dentro de ella. Ahora somos eco, murmuró. Voz que ya no tiene a quien hablarle. Esa noche, el convento quedó en silencio por primera vez en años. Ni una vela se encendió, ni una campana sonó, ni una sola oración fue pronunciada. Pero en lo profundo de la biblioteca, donde Clara guardaba el diario de Sor Eugenia, una hoja nueva apareció entre las páginas. Él ya no está en el lienzo. Ahora, vive en quien lo vio llorar. Y al pie del mensaje, en una tinta que aún no se secaba del todo, una firma: Eugenia.
Episodio 14. El convento sin cruces. El Vaticano actuó con una rapidez sospechosa. 2 días después de la desaparición del cuadro, llegaron hombres vestidos de negro, sin sotanas ni nombres. Hablaron poco, ordenaron mucho, sellaron la capilla, cerraron la biblioteca, retiraron todos los objetos sagrados. Cada cruz, cada imagen, cada símbolo fue envuelto en telas blancas y cargado en camiones sin identificación. Y con una última mirada al altar vacío, prohibieron la entrada al lugar más sagrado del convento. Sor Marta protestó. Sor Lucía lloró. Clara solo observó. Sabía que no lo hacían por precaución. Lo hacían por miedo. Porque algo había ocurrido allí. Algo que no se podía explicar con teología, ni esconder bajo documentos sellados. El Cristo del cuadro no solo había llorado, había respondido. Y eso, para la Iglesia, era intolerable. En los pasillos, las monjas caminaban como fantasmas. Había un hueco invisible que no podían llenar. Sin el cuadro, sin las cruces, sin los rezos. El convento ya no era un lugar de fe. Era un espacio en pausa. Una noche, Clara entró a escondidas en la capilla sellada. Las maderas del portón cedieron con facilidad. Adentro, todo estaba en penumbra, cubierto de polvo reciente. Pero la pared donde colgaba el cuadro ya no estaba desnuda. En su lugar, una grieta delgada recorría la piedra de arriba abajo, como una herida sellada con fuego. Clara se acercó, puso la mano sobre la fisura y sintió un leve pulso, como un latido. ¿Estás aún allí?, susurró, sin esperar respuesta. Pero la recibió, desde lo profundo de la grieta. Una voz suave, familiar. Le habló sin sonido. No necesito cruz, cuando ya tengo templo. Clara retrocedió, pero no huyó. Comprendió lo inevitable. El cuadro no se había ido. Solo había cambiado de forma. Ya no era lienzo. Ahora era estructura. Era eco en los muros. Carne en la piedra. Fuego bajo el suelo. Al salir, vio que el Vaticano había comenzado a reemplazar las cruces por discretos grabados de mármol, sin Cristo, sin nombre, sin rostro. Y comprendió el mensaje. No podían destruir lo que no entendían. Solo podían encerrarlo. Continuará en el episodio 15, el que reza. Hereda el rostro. Episodio 15, final. El que reza. Hereda el rostro. Pasaron 7 años. El convento de San Lázaro fue reabierto como casa de retiro espiritual para sacerdotes en crisis de fe. Nadie hablaba del pasado. Nadie mencionaba el cuadro. ¿Por qué? Oficialmente, nunca existió. Las paredes fueron blanqueadas. Los vitrales reemplazados. Y la capilla, ahora sin altar, se usaba solo para meditación silenciosa. Pero había algo que no podían borrar. El susurro en los muros. Una joven restauradora llamada Inés fue contratada para revisar los cimientos de la capilla. A Clara la habían reemplazado en los informes y en la historia. Nadie sabía que había sido de ella. Solo quedaba su firma en el registro de visitantes, fechada el mismo día que desapareció del convento. Sin maletas ni despedida. Inés, inquieta por las grietas que aún persistían en la pared principal, pidió revisar tras el revestimiento nuevo. Le negaron el permiso. Así que entró de noche. Y al quitar con cuidado una capa de yeso viejo, encontró una hendidura, una fisura vertical, perfectamente recta, la misma que Clara había tocado 7 años atrás. Al rozarla, una sensación extraña le subió por el brazo, como si alguien respirara muy cerca, como si una pregunta, no suya, se formara en su pecho. ¿Tienes algo que confesar? Inés no creía en nada, pero esa noche, al cerrar los ojos, vio un rostro, no el del Cristo clásico, sino uno más humano, más pálido, con lágrimas negras y labios entreabiertos. Era ella, su propio rostro, en la cruz. Despertó gritando. Corrió a la capilla. Cayó de rodillas. Y sin saber por qué, sin desearlo, empezó a rezar. Pero no con palabras, con recuerdos, con heridas. El silencio la envolvió. Y en la fisura, una gota descendió. No era agua, no era sangre, era pintura fresca. Una pincelada invisible que, al secarse, reveló una figura, un rostro, uno nuevo, no el de Cristo, el suyo. Al amanecer, los sacerdotes la encontraron dormida frente al muro, y detrás de ella, donde nunca hubo cuadro, ahora había una pintura, un Cristo moderno, de ojos abiertos, de piel suave, de labios conocidos. Era Inés, pero con expresión divina. Clara tenía razón, el cuadro no se había ido. Solo buscaba un nuevo rostro para hablar al mundo. Y el que reza, si lo hace con el alma desnuda, termina por heredar el rostro de Dios.